La lectura, más que una simple actividad, es un proceso mental complejo que se desenvuelve a través de diversas etapas, permitiendo la comprensión profunda de un texto. Este mecanismo no solo involucra la identificación de palabras y su decodificación, sino que abarca la comprensión de la idea central, la deducción de información implícita, la retención de conceptos clave y la evocación de conocimientos previos para su aplicación posterior. ¿Y cuáles son las etapas del proceso de lectura? Entre las etapas de comprensión lectora tenemos las siguientes. Número 1. Reconocimiento de palabras para su posterior decodificación. En esta fase, el lector identifica las palabras del texto y las procesa para comprender su significado. En segundo lugar, tenemos la comprensión de la idea central del texto. En este punto se requiere captar la esencia del mensaje y no solo la superficialidad de las palabras. Aquí el lector busca entender la temática principal de un texto. En tercer lugar, tenemos la deducción de información implícita a través de la inferencia. Debemos entender que inferir es la habilidad de interpretar lo implícito, es decir, llegar a una conclusión a partir de una serie de informaciones que se muestran en el texto, pero también aquellas que no se muestran, sino que se sugieren. En cuarto lugar, tenemos la retención de las ideas principales del texto. Recordar y retener las ideas clave es crucial para una comprensión sostenible a lo largo del texto. Y por último, en quinto lugar, tenemos la evocación de la información almacenada para su utilización. Este punto está relacionado a la capacidad de poder evocar el conocimiento previo, es decir, recuperar y aplicar información previamente almacenada en la memoria para facilitar la relación entre las ideas del texto. Ahora bien, una pregunta interesante es cómo evaluar la comprensión lectora. Tomando en cuenta el informe PISA, que es un referente global en la evaluación de habilidades estudiantiles, esta desglosa una serie de competencias que son fundamentales, específicamente tres aspectos fundamentales. Número uno, acceso a la información, en donde nos enfocaremos en la habilidad del lector para extraer datos directos del texto y comprender su contenido. Número 2. Integración e interpretación, que evalúa la capacidad de deducir información no explícita, identificar las ideas subyacentes del texto y comprender el mensaje en su totalidad. Por último, número 3. Reflexión, que analiza cómo el lector relaciona la información con sus propias experiencias, conocimientos previos o actitudes. Para ejemplificar todo lo antes mencionado, leamos el siguiente texto y formulemos preguntas de acuerdo a los tres aspectos de evaluación de la lectura. No olvides que este ejemplo te lo dejaré para que lo descargues gratuitamente en la descripción de este video. Sin más que decir, leamos. Texto de ejemplo. El desarrollo del pensamiento crítico es un componente fundamental en el proceso de lectura. Más allá de la mera decodificación de palabras y la comprensión superficial, el pensamiento crítico capacita al lector para cuestionar, analizar y evaluar la información presentada. Esta habilidad va de la mano con la competencia lectora, permitiendo no solo la identificación de ideas explícitas, sino también la capacidad de inferir, interpretar y reflexionar sobre las sutilezas de un texto. Fomentar el pensamiento crítico en la lectura no solo amplía la comprensión de los contenidos, sino que también potencia la capacidad de discernimiento, promoviendo la formación de lectores reflexivos y analíticos que pueden aplicar estas habilidades en diversas áreas de la vida. En un mundo donde la información es abundante y a menudo compleja, el pensamiento crítico se erige como una herramienta esencial para navegar con discernimiento y comprender a fondo el significado de cualquier texto. Muy bien, ahora evaluemos los tres aspectos de nuestra lectura. Acceso a la información. Número 1. ¿Qué es el pensamiento crítico? Posible respuesta.
El pensamiento crítico es la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar la información presentada y va más allá de la mera decodificación de palabras y comprensión superficial. Número 2. Aparte de ampliar la comprensión de contenidos, ¿qué más permite el pensamiento crítico? Posible respuesta. El pensamiento crítico también capacita al lector para inferir, interpretar y reflexionar sobre las sutilezas del texto. Integración e interpretación. Número 1. ¿Cuál es la idea principal del texto? Posible respuesta. La idea principal es que el pensamiento crítico es fundamental en el proceso de lectura, capacitando al lector para cuestionar, analizar y evaluar la información, lo que implica la comprensión y promueve la formación de lectores reflexivos y analíticos. Número 2. ¿Cuál es el propósito del texto? Posible respuesta. El propósito del texto es argumentar sobre la importancia del pensamiento crítico en la lectura, no solo para comprender los contenidos, sino también para desarrollar habilidades de discernimiento que son aplicables en diversas áreas de la vida. Número 3. ¿Por qué es necesario el desarrollo del pensamiento crítico en la actualidad? Posible respuesta. Es necesario debido a la abundancia y complejidad de la información en el mundo actual, y el pensamiento crítico se presenta como una herramienta esencial para navegar con discernimiento y comprender a fondo el significado subyacente en cualquier texto. Reflexión. Número 1. Si el pensamiento crítico es muy importante, ¿por qué muchas personas no lo aplican? Posible respuesta. Podría ser debido a la falta de conciencia sobre su importancia, la ausencia de entrenamiento en habilidades de pensamiento crítico o la preferencia por enfoques más superficiales en la adquisición de conocimientos. Número 2. ¿Qué aspectos crees que le faltan a este texto para mejorar su mensaje? Posible respuesta. Puede beneficiarse de ejemplos concretos que ilustren cómo el pensamiento crítico se aplica en la lectura y en la vida cotidiana. Además, podría incluir sugerencias prácticas para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. Número 3. Describe una acción cotidiana donde las personas no usen el pensamiento crítico. Explica tu respuesta. Posible respuesta. Una acción cotidiana en que las personas a menudo no aplican el pensamiento crítico es el acto de consumir noticias en las redes sociales. Muchas personas leen o ven noticias y consumen información sin cuestionar su veracidad, analizar la fuente o considerar perspectivas alternativas. En este caso, la falta de pensamiento crítico se manifiesta cuando las personas aceptan pasivamente la información sin evaluar su credibilidad. Pueden compartir titulares sin haber leído la noticia completa, contribuyendo así a la propagación de desinformación. La ausencia de análisis crítico puede deberse a la rapidez con la que la información se presenta en las redes sociales, creando una tendencia a la aceptación superficial en lugar de una evaluación realmente reflexiva. Como vemos, la lectura se revela como un proceso mental multifacético que se despliega a lo largo de diversas etapas y que debe ser evaluada desde, por lo menos, 3 aspectos: acceso a la información, integración e interpretación y reflexión. De esta manera, la comprensión de un texto no solo se limita a la decodificación superficial, sino que se adentra en la interpretación, inferencia y reflexión.